como pasa siempre, ¿no? Cuando uno estudia un órgano, dice, bueno, hay tumores benignos y tumores malignos. Pero el problema es que el ovario es un órgano que tiene todos los tejidos que ustedes se puedan imaginar. Es el tejido que más células indiferenciadas tiene. No se olviden que tienen tejido epitelial, que da origen a los tumores epiteliales. Tejido conectivo, que da origen a los tumores del conectivo, donde el más común de todos son los fibromas, por ejemplo. Aunque nunca son puros, siempre son fibromas asociados a algún otro epitelio. Tienen un epitelio muy especial, que es el epitelio de las células reproductivas, donde ustedes van a tener tumores que dependen del ovocito, ¿no es cierto?, que son los llamados digerminomas, y tienen tumores derivados de las capas que forman el folículo primordial, como el tecoma o el carcinoma de la célula granulosa. Y por último, tienen tejidos indiferenciados que dan origen a los teratomas. Terato de monstruo, porque evidentemente la fantasía dice que depende de la cantidad de capas del embrión que estén comprometidas, vos vas a tener lo que más se aproxima a todos los tejidos del ser humano. Donde lo más común es que ustedes encuentren el teratoma quístico dermoide, que es típico, que tiene básicamente ectodermo, es decir, tiene piel, pelo, sebo fundamentalmente. Entonces yo les quiero mostrar una cosa, porque quiero cambiar un poco la dinámica de la clase y que no sea una clase clásica. Yo les voy a mostrar un método complementario de diagnóstico que prácticamente modificó el tratamiento y la comprensión de los tumores de ovario. Pero quiero que sepan una cosa. Cuando yo tenía 24 años, mi viejo, que era un distinguido ginecólogo, me regaló un libro de ginecología, que era el libro de Novak, que es el libro de ginecología número 1 del mundo. Si vos te vas a Estados Unidos, si vos te vas a Francia, ¿dónde se estudia ginecología? Del Novak. Y el Novak, cuando vos abrías el capítulo de los tumores de ovario, decía, lamentablemente los tumores de ovario malignos se diagnostican el 80% en estadio 3 y 4. ¿Por qué? Muy fácil. Porque están en la cavidad pelviana, porque la cavidad pelviana no tiene límite, porque vos recién te das cuenta cuando la paciente tiene sintomatología secundaria importante. Es decir, que el 80% de los tumores de ovario, es un tip que ustedes tienen que tener, maligno, se diagnostica en estadio 3 o en estadio 4. Muy bien, ¿cuánto ha pasado de eso? 45 años. O sea, el Novak mío era la 7ª edición, 8ª. Ahora debe tener la 18. Vos lo abrís y dice lo mismo. O sea que lamentablemente es uno de los tumores que más mortalidad tiene por esa razón. Pasamos a la primera. Entonces yo quiero que vean esto. Pasa la primera. Esto quizá es el método que les va a permitir a ustedes el diagnóstico, no el tratamiento, pero es uno de los estudios complementarios que puede mejorar el manejo de los tumores de ovario. ¿Qué es esto? Una laparoscopía. En este caso, ustedes ven que nosotros estamos operando un tumor de ovario, en este caso un quiste del ovario residual, así se llama el tumor ovárico benigno, que resulta de un ovario residual después de una histerectomía, ¿no es cierto? Y quiero que vean un poquito cómo es el manejo, nada más. Entonces ustedes ven cómo la laparoscopía les muestra que el tumor tiene brillo. Ahí está, fíjate vos, el muñón residual,
Eso que se ve ahí es como un granuloma, ¿ves? Como un granuloma por los puntos de sutura, ¿no es cierto? Y fíjate cómo hubo utilizada en este caso la pinza bipolar para operar, para liberarlo. ¿Ve al ovario residual, hijo? Sí. ¿Y ve el quiste? Bueno, es un quiste del ovario residual. Entonces, esto te permite que vos veas que esto es una cosa brillante, que es regular, que no tiene excrescencias papilares. O sea, que esta laparoscopía es uno de los métodos que más nos va a ayudar con el manejo de los tumores de ovario. ¿Me comprenden? Bueno, creo que es suficiente con eso. La última la paso. Pasa la última para que los changos vean, porque no han visto nunca esto ustedes, ¿no? No. Bueno, entonces distráiganse un poquito mirando esto. Entonces, esto, por eso yo les muestro. Esto quizás debería haberse lo mostrado al final. Pero ¿por qué lo muestro al principio? Porque quiero que ustedes razonen, quiero que ustedes se metan en el tema. Esto no es cuello uterino, que vos lo tenés a vos quejarlo, ¿me entendés? No es patología mamaria, que vos te bañás y te revisás. ¿Me comprenden? Esto lamentablemente es un órgano que está metido en la pelvis, ¿no es cierto? Entonces ustedes ven cómo la coagulación bipolar, cómo se lo destechó al quiste. ¿Por qué no lo sacamos entero? Porque ahí queda un poco de cápsula, ¿ves? Esto es un poco de cápsula. ¿Por qué no lo sacamos nosotros entero? Porque acá abajo está el uréter y podés lesionar y vos sabés ya que es benigno, pero les resuelto el problema a la paciente. O sea, esto lo que quiero que les quede de esto es la idea de que la laparoscopía es el método diagnóstico y muchas veces de tratamiento ideal. Entonces ahí tienen arriba todo lo que nosotros vamos a mandar a anatomía patológica, ¿no es cierto? Bueno, creo, Amanda, que es suficiente, ¿no? Siempre nosotros buscamos el tumor de ovario en la paciente que es una paciente añosa. No obstante eso, también lo tienen las mujeres jóvenes. Y esto un poco lo retrotrae a qué es lo que pasa. Si bien la edad media se sitúa entre los 50 y los 60 años, es muy frecuente que el cuadro clínico sea una hija, que puede ser tu mamá, la mamá de alguno de ustedes, con la abuela, que no come, ¿no es cierto?, que tiene astenia, que tiene anorexia, que tiene adinamia, y la llevan ¿a dónde? Porque no come, al gastroenterólogo, no la llevan al ginecólogo. Y el gastroenterólogo la revisa, y cuando la revisa y le pide los estudios, le dice, no, esto es un síndrome ascítico, usted tiene que ir a ver al ginecólogo porque su mamá tiene un tumor ovárico bilateral. Esa es la historia clínica que se repite con mucha frecuencia. Entonces, dentro de los factores que nosotros tenemos que estudiar, existen factores protectores de los tumores de ovario, donde el más importante de todo es el anticonceptivo. El anticonceptivo, cuando es usado por más de 5 años, es decir, que evita la ovulación por más de 5 años, es un factor que ha demostrado ser muy protectivo de los tumores epiteliales de ovario. Y eso está relacionado con la génesis de muchos de estos tumores, que hablan de la hipótesis de la ovulación incesante, que en realidad es una traducción inglesa, o sea, del fenómeno ovulatorio. La ovulación no es incesante, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que solo el 5% de los folículos con que nace una mujer van a terminar ovulando, ¿no es cierto? Sobre 7 millones cuando empieza la vida intraembrionaria, con 2 millones cuando nace, o con 400.000 cuando arranca el desarrollo sexual cuando la paciente tiene 12 años o 13 años. Esta hipótesis es quizá la más importante. ¿Y qué es lo que pasa acá? Pareciera que se activa un fenómeno de ciclooxigenasa, que es la que produce un traumatismo molecular a nivel del epitelio, y aparentemente esto justificaría la génesis de los tumores de ovario, ¿no es cierto? Por eso le he puesto esto así, como la antítesis de esto sería darle anticonceptivo por 10 años. O sea que el anticonceptivo ha demostrado ser uno de los factores protectivos más importantes.
¿Qué otra cosa tiene de interesante el tumor ovárico y sobre todo los tumores epiteliales? Y de acá me interesa que veamos una sola cosa. Aproximadamente el 10% o 15% de los carcinomas de ovario tienen origen familiar y están relacionados con estos dos genes, pero fundamentalmente con con el BRCA1, que es el gen que después lo van a volver a ver en patología mamaria, porque es la génesis de los carcinomas ductales también de origen familiar. Y esto explica toda esta historia novelesca que ustedes tuvieron que vivir hace 3 años con esta chica Angelina Jolie, que descubrieron que era portadora de este oncogen. Entonces le sacaron la mama y le sacaron los ovarios. Por supuesto que cuando vos sacás totalmente la mama, la prevención llega casi a un 90%, 95%, a menos que te quede un poquito de mama axilar, porque puede ocurrir eso. Pero con el ovario no pasa eso, porque como los tumores epiteliales derivan del epitelio celómico, vos podés sacar el ovario y podés tener una carcinomatosis peritoneal similar a la del ovario, porque el epitelio celómico está en todos lados. Si bien algo de prevención se hace, pero no tiene la efectividad que tiene en mama. ¿Está claro? Bueno, la clasificación no me interesa, pero de acá quiero recalcarle que los tumores epiteliales son aproximadamente el 80%, los tumores de los cordones sexuales son aproximadamente un 5%, los tumores de la célula gonadal también un 5 o 6%, y por último se reparte entre todo el resto de los tumores que les comentaba. Donde una de las características, hay un tumor que a mí me gusta siempre comentarlo, que es el famoso fibrotecoma de ovario, o fibroma de ovario, porque da un síndrome que es muy parecido al de un tumor maligno, pero sin embargo es benigno, porque usted se encuentra con una paciente que tiene un tumor ovárico sólido, que tiene ascitis y que tiene algunas veces hasta derrame pleural, que eso se conoce con el nombre de síndrome de Meig. Entonces le operan a la paciente pensando que es un cáncer y es un tumor benigno, ¿no es cierto? Pero lo más interesante es que ustedes sepan que el 80% de los tumores son epiteliales. Dentro de los tumores epiteliales, nosotros tenemos, se originan en este epitelio, que es el epitelio celómico, ¿no es cierto? Acá tienen todos los tejidos del ovario, ¿no es cierto? Entonces, tienen tumores que derivan del epitelio superficial o celómico, de células germinales que son el ovocito, ¿no es cierto?, de los cordones sexuales, ¿no es cierto?, o del estroma, que es lo que rodea el folículo de Graf, donde tiene la teca y tiene la granulosa, y por último los tumores ováricos metastásicos, ¿no es cierto? Y uno muy especial, que es, por supuesto, el quiste dermoide, que incluye 1, 2 o 3 capas embrionarias, como le expliqué. Dentro de los tumores ováricos, estos son los que tienen que conocer. No me interesa que conozcan los otros. Los serosos, los mucinosos y los endometroides. ¿De dónde vienen estos tumores que derivan del epitelio celómico? No se olviden que celómico significa origen del aparato genital interno. ¿De dónde viene el seroso? Bueno, el seroso viene del epitelio de la trompa de Falopio. El mucinoso viene del epitelio del endocérvix, por eso tiene moco. ¿Está claro? Y el endometroide viene del epitelio uterino, que es el endometrio. ¿Estamos? No se olviden de eso. Bueno, esto me gusta, esto para que ustedes sepan, donde los epiteliales quizás son un poquito más, los germinales, los del estroma y por último los metastásicos, donde está este tumor de Krukenberg, que es un tumor especial, no me importa que lo sepan o no lo sepan, eso ya es una cosa muy, muy específica. Bueno,
Acá quiero que nos detengamos un poquito. Cuando vos tenés una masa anexial, vos tenés criterios de benignidad y criterios de malignidad. Dentro de los criterios de benignidad tenés el tumor que es unilateral, que es quístico puro, que es móvil y que tiene las paredes lisas. O sea que ustedes se tienen que retrotraer al tumor que yo les mostraba en la cirugía laparoscópica con el que empezamos la clase. ¿Está claro? En cambio, el maligno es bilateral muchas veces, no significa que sea totalmente bilateral, hay veces que es unilateral, sólido o mixto, fijo, irregular y se acompaña de ascitis. O sea que ustedes ven que los criterios son totalmente diferentes. La ecografía, este tiene contenido líquido, este tiene contenido sólido o mixto, con increscencia y excrescencia, sin excrescencia o excrescencia, con un flujo Doppler escaso. ¿Qué significa? Que no tiene vaso de neoformación y el índice de resistencia es alto, porque hay una sola manguera. ¿Me entienden? Hay un solo vaso. En cambio, cuando el tumor es malo, el índice de resistencia baja porque el vaso se ramifica por la angiogénesis para tratar de ganar la mayor cantidad de terreno posible. ¿Está claro? Y eso hace que baje la resistencia. Bueno, el diagnóstico, esto no me interesa tanto, pero por supuesto que de acá yo quiero señalar una cosa interesante, que es la ecografía transvaginal. Entonces, yo creo que esto tiene un trípode. La clínica, el ultrasonido, que es el estudio que más ha contribuido al diagnóstico de la patología tumoral pelviana, y por último la laparoscopía. El cuadro clínico, que por lo general es general, no nos olvidemos que nosotros siempre lo encontramos en una etapa tardía, muchas veces en la etapa temprana. Acá falta citar en algunas chicas jóvenes algún accidente tipo de torsión, tipo de ruptura, ¿no es cierto? Con lo cual se lo diagnostica. Pero lo que quiero que se graben un poquito es la ascitis, que es la forma de invasión que tiene, la distensión abdominal, el vientre hinchado, la anorexia y la saciedad temprana. Esto es casi una constante, que la paciente come un poquito de puré, un poquito de arroz y dice no quiero más. Y cuando ustedes le preguntan a la hija que la lleva, lo que le llamó la atención es eso. Bueno, los marcadores tumorales, sí le vamos a dar bolilla al CA125 en los tumores epiteliales, pero no es exclusivo de los tumores epiteliales. Se encuentra en ovario, en páncreas, en colon, en pulmón, en riñón y en vesícula. Miren, la endometriosis lo incrementa, los miomas, la enfermedad inflamatoria pelviana, la cirrosis. Todo lo que sea compromete en cierto modo, directa o indirectamente, el peritoneo, le eleva el CA125. ¿Me entienden? Ustedes hacen una laparotomía exploradora en una paciente por cualquier problema y se toca el peritoneo y le dosan el CA125 al otro día, va a estar elevado. ¿Ah? Que lo interesante es que es un elemento que vamos a tener en cuenta, un elemento. Pero no es único, no es exclusivo, no es específico, o sea, hay que meterlo en la bolsa de todo. ¿Me entienden? Entonces, con este trípode que yo le he dado de la clínica y de el estudio ultrasónico y de la laparoscopía, vamos a ver quién se anima a comentar este tema. A ver, Jenny, parate. Parate un poquito. Mis compañeros me ayudan. También te van a ayudar. Mira, este tumor, a ver, ¿qué opinas de este tumor? Toma. ¿Qué opinas de ese tumor? Yo te voy a hacer 3 preguntas. ¿La cápsula es gruesa o fina? Parece que es intermedia, ¿no es cierto? Sí, parece intermedia.
¿Es líquido puro? No. Entonces vos tenés una parte sólida, señalala, que está abajo, y otra parte líquida. Pero además, ¿qué tenés? Tenés tabique. Entonces, ¿qué te hace sospechar eso? ¿Es un tumor bueno o un tumor malo? Malo. Perfecto. ¿Me entendés? Entonces, fíjate vos, nena, que te veo que escribís bastante. Describilo a este. Ahí con el verdecito lo apuntás. Está bien. ¿Qué opinás? La pared no es gruesa, tampoco es fina. Adentro, ¿qué opinás? ¿Es sólido o es líquido? ¿Tiene más parte líquida, pero hay alguna parte sólida? Bien. ¿Cómo se llama eso que acaba de señalar? Esas son las típicas papilas. Esas son las estructuras papilares. Entonces, fíjate vos, ¿esto te parece bueno o te parece malo? ¿Ah? Yo pregunto, de acuerdo a lo que hemos dicho. Más o menos, no tan mal. Malo. Cuando vos tenés esto, vos tenés que pensar que puede ser malo. Y este ni te cuento. Este es el más feo de todo. ¿Ves? Porque aparte de los tabiques, tenés una parte líquida, una parte líquida, todo lo demás es sólido, y además esto es distinto de esto. O sea, y acá viene la cuestión. Esto es lo que nosotros llamamos el score de Sazón, donde nosotros tenemos 4 situaciones que vemos, que son las que han descrito ustedes. En la anterior, la estructura de la pared interna, el grosor de la pared, el grosor de los tabiques, la ecogenicidad. Cuando es menor de 5, es decir, que vos analizás el quiste y ves los puntajes, es menor de 5, es 100% benigno, te diría, y estos son los casos en los cuales nosotros hacemos punción bajo control ecográfico para no operar a la paciente y que logramos una curación de un 50%, porque muchos son procesos de tipo funcional. Mayor de 9 se considera maligno, y entre 5 y 9 son los intermedios. Miren, tiene un 100% de sensibilidad y un 83% de especificidad. O sea que el ultrasonido en la pesquisa de los blastomas pelvianos está muy bueno. ¿Estamos? Entonces vamos a volver a lo anterior. Criterio de benignidad, ustedes ven que las paredes son finas, que el tabique es fino, ¿no es cierto? Acá hay un nivel líquido, este prácticamente es igual en toda su contextura, este puede ser un quiste hemorrágico, pero ustedes ven la diferencia con respecto a lo que yo les señalaba en la primera fotografía. No sé si usted alcanza a ver bien. Sí. Ahora le voy a preguntar a usted. A ver, describime esto. Aprieto ahí el medio, ¿verdad? Sí, parate así te toma un poco de fuerza. Oh. Bueno, este es el quiste y tiene una pared fina, por lo visto. La parte negra es el contenido líquido y esta imagen redondeada sólida. Sólida. Entonces vos ves que es una imagen importante, ¿no es cierto? Sí. Grande. Entonces esta es la imagen que pudre la situación, ¿ves? Y mira esta. Múltiples tabiques. Múltiples tabiques. Y esta es la foto típica de los llamados tumores borderline, donde vos tenés la pared fina o intermedia, bien quístico, bien homogéneo y una papila. El borderline, como su nombre lo indica, también es un tumor epitelial, pero tiene la característica que son malignos apenas, son los que se llaman de bajo potencial de malignidad, tienen muy buen pronóstico, tienen su bastante frecuencia, es una definición exclusivamente histológica, ¿no es cierto?
Pero el borderline permite que la paciente viva 20 años, 21 años o prácticamente toda su vida, si es un estadio 1. Es decir, si el tumor está circunscrito al ovario. Pero ven qué típico que se quedan con esta imagen. Miren esa imagen mixta. ¿Ah? ¿Está claro? Bueno, y bueno, lo que es una pelvis normal, ¿no es cierto? La laparoscopía nos permite reconocer perfectamente la pelvis. Ustedes tienen acá, fíjense la visión que tiene el fondo saco de Douglas, el útero sacro, la hoja posterior del ligamento ancho, la trompa, el ovario. ¡Qué visión! ¿No es cierto? Ustedes tienen acá un típico quiste, que ya por supuesto lo hemos visto por ecografía antes de seleccionarlo, y acá tienen cómo se opera, cómo se abre todo el ovario, y acá está el quiste adentro. Esto es más compatible con un tumor borderline. ¿Por qué? Por la bilateralidad, ¿no es cierto? Y cuando lo ven al borderline, parece como un tumor benigno. Lo que les da el indicio es alguna estructura papilar que hay adentro, que eso lo tienen con el estudio ultrasónico. Y esto, por supuesto, es el cáncer, ¿no es cierto? Que no tiene límite, donde ustedes ven el ovario, miren las excrescencias afuera, miren toda la pelvis comprometida, y no nos olvidemos que donde tenemos que ver siempre en el subdiafragma. Esta es la cara superior del hígado y el subdiafragma. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va primariamente el tumor. Entonces, mientras ustedes ven la norma de la FIGO, yo les explico cómo viene la mano acá. Aparece el tumor de ovario acá. Primero está dentro del ovario, después compromete la cápsula, sale afuera de la cápsula. ¿Está claro? Y cuando sale afuera de la cápsula, empieza a tirar célula ¿a dónde? Al Douglas. ¿Está claro? El Douglas tiene líquido. Y ese líquido del Douglas, que está acá, se va por la gotera paracólica. Acá tienen el colon transverso, el colon descendente y el recto, ¿no es cierto? Se va por la gotera paracólica y llega hasta donde está el hígado. Y acá está el vaso. Y acá está el diafragma. ¿Por qué? Porque la circulación peritoneal. Cuando ustedes ponen un colorante en el fondo del saco de Douglas y ustedes respiran, el diafragma se comporta como una bomba aspirante y el líquido peritoneal empieza a circular. Entonces del Douglas se va por el espacio paracólico derecho, llega al subdiafragma, lo baña, va al otro hemidiafragma izquierdo, lo baña, está el vaso ahí, cae por la gotera paracólica izquierda y va lubricando todas las cavidades peritoneales. Entonces, este es el recorrido que hace la célula cuando el tumor empieza a decamarse. Esto es lo que constituye la vía transperitoneal, que es la principal vía de propagación de los tumores epiteliales de ovario. En segundo lugar está la linfática y en tercer lugar la sanguínea. ¿Está claro? Entonces, como tip, ¿cuál es la vía más importante? La transperitoneal. ¿Estamos? Entonces, acá esto lo pueden estudiar perfectamente, no me voy a distraer, el estadio 1, ¿no es cierto? Donde sí comento que el estadio 1A es cuando es un ovario, el estadio 1B cuando es ambos, y el estadio 1C es cuando ya tienen en el líquido peritoneal celularidad positiva. Miren esto, o sea que el estadio 1C
es muy parecido al 3, que es donde tienen enfermedad diseminada por el peritoneo. El estadio 2 prácticamente no existe. ¿Me entienden? El estadio 2 no existe, porque cuando ustedes tienen esto, seguro que tienen enfermedad en el resto de la cavidad. ¿Está claro? Y este es el estadio, como yo les decía, el 80% de los tumores de ovario, y esto hay que repetirlo como loro, se diagnostican en estadio 3 y en estadio 4. El único cáncer parecido al cáncer de ovario por su altísima mortalidad es el de páncreas, porque está en la trancavidad y tiene un comportamiento igual que este. Cuando vos te das cuenta, ya el paciente es un canario, el tumor tiene más de 3 centímetros, la vía biliar está comprometida y no lo salva nadie. Calculate vos que el que tenía este tumor era el famoso dueño de Apple, Steve Jobs, dueño de Apple. Se operó en el mejor hospital de los Estados Unidos, le hicieron todas las terapéuticas habidas y por haber y se murió como un pajarito al año y medio. No hay con qué darle. Es un tumor muy parecido por el tipo de libertad que tiene para invadir como el tumor de páncreas. Entonces, bueno, acá me quiero detener un poquito. En el estadio 3, que esto es una pregunta clave. El estadio 3 tiene 3 variables. El A, el B y el C. Cuando ustedes diagnostican a una paciente con un tumor ovárico, la tienen que operar, ¿no es cierto? Y le tienen que abrir la panza o mirar la panza para estadificarla, porque ni la resonancia ni la tomografía le da el indicio de cuál es el estadio real que tiene la paciente. Por eso la placa anterior de estadificación. Antes, ¿qué se hacía? Se abría la panza a la paciente desde el apéndice cifoide hasta el pubis. Hoy podía hacer una incisión mediana y meter el laparoscopio y con el laparoscopio hacer la estadificación. ¿No es cierto? No es lo mismo cómo está una paciente después que vos la abriste entera a que vos le hiciste una incisión mediana infraumbilical. ¿Estamos? Pero el laparoscopio te permite mirar el diafragma, te permite todo. Por eso le he pasado primero el laparoscopio para que se den una idea de lo que es la visión que se tiene con eso. Una vez que nosotros realizamos la cirugía, porque todos son estadios 3 y lo descubrimos en el momento de la cirugía, si nosotros hacemos la anesiohisterectomía total, sacamos el epiplón, en los mucinosos pueden sacar el apéndice también, y tomamos biopsia de todos los sectores que nos parezcan que puede estar la enfermedad, nosotros vamos a tener 3 estadios. 3. Porque el estadio 3 está definido cuando la enfermedad compromete la cavidad abdominal, categóricamente. El A, cuando la enfermedad residual es igual, es microscópica. O sea, ustedes van a saber que un estadio 3 porque después va a venir el patólogo y le va a decir, che, en el epiplón que me has mandado hay celulita o hay samoma body, ¿no es cierto? Hay célula. O en el líquido que me has mandado hay célula. Pero cuando vos has inspeccionado toda la cavidad, no encontraste nada. Es decir, que la enfermedad residual es microscópica. El estadio 3B es cuando después de haber hecho toda la cirugía habida y por haber, la enfermedad residual es igual o menor a 1 centímetro. Y el estadio 3C es cuando después de haber hecho toda la cirugía que se podía haber hecho, la enfermedad residual
es igual o mayor de 1 centímetro. Entonces, cuando ustedes analizan la sobrevida global del estadio 3, sobrevida global significa que mete el 3A, B, C junto. A 5 años, vos decís, esto vive un 25%. Es bajísimo. Vos te das cuenta que a los 5 años la sobrevida global es un 25%. No digo la palabra porque me están filmando. Bueno, entonces, ¿cómo se compone esto? Porque esto vive el 50%, a pesar de tener residual mínima, esta vive el 25% y esta vive el 0%. Se mueren todas. Entonces, cuando vos sumas 50 más 25 más 0 y lo dividís en 3, te da el 25%. ¿Está claro? Entonces, ¿cuál es la tendencia en el manejo del cáncer de ovario? La citorreducción, que es una palabra norteamericana, porque vos no es que sacás células y empezás a tirar al fuentón, pero esa es la idea. La idea es que quede la menor cantidad de tejido posible, lo que los norteamericanos llaman debulking, destumorizar, lo que implica a veces sacar el vaso, hacer una resección parcial de la vejiga, hacer una resección parcial de colon, hacer una resección de sigmoide, si es que ahí hay implantes mayores a 1 centímetro. Entonces, esto es para un equipo oncológico, no es para el ginecólogo. Porque el ginecólogo está preparado para hacer su cirugía, la anexohisterectomía, por ahí la omentectomía subcólica. Pero vos tenés que tener una persona que maneje víscera hueca, que pueda hacer una esplenectomía. ¿Me comprenden? El manejo exige que un equipo quirúrgico oncológico se haga cargo del problema. Y esa puede ser la diferencia entre pasar 3 navidades o no pasar ninguna. ¿Me comprenden? Bueno. Muy bien. Entonces, ¿dónde está el...? Bueno, yo creo que ya con esto más o menos, muchachos, ahí están repasando un poquito. Me interesa citar una cosa de acá. La primera pata de la mesa es la cirugía. Y la segunda pata de la mesa, que es tan importante como la primaria, es la oncología. Donde hay dos drogas que son fundamentales en el manejo de los tumores de ovario. El platino, antes era el cisplatino, pero es muy nefrotóxico, ahora es el carboplatino, y los taxanos, que derivan de una palmerita que crece en la costa oeste de los Estados Unidos, que se agotó, pero por supuesto la industria farmacéutica logró sintetizar el núcleo y hizo el taxol, que es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Estamos? Entonces, en los estadios tardíos, que son los únicos que hay, nosotros utilizamos el carboplatino ahora y el paclitaxel. Profe, ¿nosotros el estadio 3 no lo operamos o lo operamos y le Lo operamos, claro. La idea es que vos tenés que sacar la mayor cantidad de tumor posible. Acordate que si tenés la suerte de que quede un A, va a vivir 50%. Si queda un B, 25%. Y si a pesar de todos los esfuerzos queda un C, no está viva ninguna a los 5 años. Y se hace la cirugía y después se hace la citorreducción. Y después se hace, la citorreducción la haces ahí con la panza abierta. Y por último, porque está acá Blair Witch Project, la doctora Barza, por último, vos usás la quimioterapia. ¿Qué pasa con la radioterapia? ¿Ve? Ahí está, ¿eh? Entonces, la cirugía
anexohisterectomía total más salpingoforectomía bilateral más aumentectomía y la citorreducción máxima posible. Luego de la cirugía deberá implementarse un tratamiento con quimioterapia. Ahora uno dirá, ¿y la radioterapia qué pasa? Entonces, ustedes saben que nosotros tenemos 3 tipos de radiación. Tenemos la radiación alfa, que voy a agarrar este papel, que es la del tubo fluorescente. La para con este papel. No. Tenés la radiación beta, que ya emiten algunos isótopos radioactivos, que ha servido mucho para curar algunas leucemias, porque la radiación beta tiene una penetración de 1,5 milímetros, 2 milímetros, entonces se lo usa mucho para el tratamiento de los cánceres de la sangre, leucemia, la enfermedad esta de Baque-Osler, la policitemia vera, algunas mielodisplasias, ¿no es cierto? Y después la radiación gamma, que es la radiación del cobalto, del radio, ¿no es cierto?, que estamos nosotros acostumbrados a manejar. ¿Estamos? Pero ¿qué es lo que pasa? Como la enfermedad está diseminada en la cavidad abdominal, ¿qué dosis tumoricida necesitas vos? 40 Gray, 45 Gray, 4.500 rad, 5.000 rad. ¿Vos te imaginás si vos lo agarrás al hígado y le metés más de 2.500 rad? No te sirve ni para pate de foie después. Se muere el enfermo. El riñón con 3.500 rad lo fundiste. A pesar de que los norteamericanos inventaron las famosas tiras móviles, que era mover dispositivos que frenaban los rayos para que alcancen en algunos lugares mayor cantidad, no funcionó. Entonces, categóricamente, la radioterapia no funciona. Sí hay algunos trabajos en un estadio 1C, que es cuando está circunscrito a un ovario, los 2 ovarios con la cápsula rota, y la citis positiva, la citología positiva, de poner oro coloidal en el Douglas y que la circulación peritoneal lo lleve al oro coloidal por todos los lugares y produzca la destrucción de la celulita, porque como tiene radiación beta, la penetración es de 1 milímetro, 1,5 milímetros. ¿Estamos? Bueno, yo creo que con esto terminamos, chicos.